Hemos pasado de ver el modelo de la consagración, que lo referimos en dos palabras. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Anda delante de mí, lo primero, y lo segundo, sé que perfecto. ¿Se acuerda? La palabra perfecto que habla acerca de ser sincero, ser transparente. Hemos visto esta parte de andar con cuidado, porque Dios finalmente nos está aquí, hermanos, viendo, nos escucha, está al pendiente de nosotros. Él sabe todo lo que usted y yo hacemos. Entonces debemos estar ciertos de que estamos delante del gran Dios, del Todopoderoso, del Juez eterno, del Dios omnipotente. Estamos delante de Él y tenemos que actuar de forma recta, perfecta, en este andar, en nuestra vida. Debemos de considerar esto. Pero ahora vamos a ver la naturaleza de la consagración. ¿A qué me refiero con esto? A cómo logro tener esta consagración, esta vida de santidad, de entrega, de rendición a mi Dios. Y lo primero que veo aquí, hermanos, es el versículo 3. Por favor, me acompañe usted al verso 3. Dice: entonces Abraham, ¿qué hace, hermanos? Se postró sobre su rostro. ¿Y Dios qué hizo, hermanos? Habló con él. A ver, hermano, ¿qué significó para Abraham postrarse y qué significó para Dios que Abraham se hubiera postrado? Para Abraham significó o fue el resultado, ese postrarse fue el resultado de decir: Señor, yo me declaro incompetente. Te reconozco como Dios todopoderoso, porque recuerda usted, ya lo había dicho, que Dios se presentó a Abraham y le dijo: hermanos, yo soy el Dios que todopoderoso. Cuando Dios se presenta de esa manera, o sea, simplemente le sacó y le dijo: mira, quiero que te fijes delante de quién, de quién estás. Y entonces ante eso, Abraham lo que hace es simplemente ponerse en el lugar que debemos estar. ¿Y en qué lugar tenemos que estar, hermanos, delante de Dios, hermanos? Postrados. No hay otro lugar para usted y para mí delante de la presencia de Dios que no sea postrarse. Hermanos, esto era muy de antes. Hoy muy de antes respecto de la familia, entre un hijo y un padre. Cuando un hijo se dirigía a su padre, no le alzaba, ¿qué, hermanos? La mirada, ni la voz, ni la mirada, ¿o no, hermanos? El hijo agachaba, ¿qué, hermanos? La cabeza. Esto no es otra cosa que vemos aquí que esto, un sentido de respeto, de postración, de sumisión, de decir: tú eres el de la autoridad y yo soy el que escucha. ¿Me explicó? Entonces aquí vemos que Abraham toma el lugar que debe de ocupar, un lugar o una actitud de respeto, de humillación, de reconocimiento delante de quien está. Se postra, inclina, se pone delante de él, puso su rostro, dice. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y entonces viene la respuesta de Dios. Dios ve en Abraham esa actitud correcta, ve que él está reconociendo finalmente quién es Dios y delante de quién está. Y entonces surge lo más precioso que yo con lo que terminaba la semana pasada: la comunicación, la comunión. Una actitud correcta de un hijo, de un hombre delante de Dios, y entonces Dios responde con esa comunicación. Y cuando hay comunicación, hermanos, las cosas siempre son mejores. Dios dice: habló ¿con quién? Con él. Entonces, yo quiero que usted ahora piense en esto. Al mirar a Cristo, hermanos, cuando usted y yo miramos a Cristo, la imagen de Cristo se fotografía en nuestra mente. No sé si esto me estoy explicando, hermanos. Cuando nosotros vemos algo hermoso, algo que nos impacta, algo que nos llama, algo que nos enamora, eso se queda pegado, ¿dónde, hermanos? Aquí en nuestra mente.
Y entonces cuando la muchachita, ¿no? La jovencita ve a aquel novio y dice, ay, es que sus ojos, ¿no te fijaste en sus ojos? Y uno dice, pues qué. Pero para ella le encantó, ¿me explico? Y uno dice, más bien la enamorada le dice, es que mira, ve cómo habla, cómo se mueve y vi sus manos y me gustaron. Y uno dice, pues, el que no está enamorado, ¿no? Pero la enamorada todo le gustó hasta los pelitos que le salían aquí en el bigote feos, pero le gustaron a ella, ¿me explico? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que cuando uno ve a Cristo y ve su belleza y su majestad, hermanos, la imagen, la grandeza de Dios se queda fotografiada, impregnada, por así decirlo. Y entonces, hermanos, nosotros tratamos de imitar a Dios, y este es el proceso que en la Biblia leemos, allá en el Nuevo Testamento, donde dice que somos engrandecidos o somos llevados de gloria. ¿En qué, hermanos? En gloria. Su presencia hace, hermanos, el estar delante de Dios, el buscar su rostro, el pasar tiempo con Él, hermanos, el decirme, Señor, yo quiero que tú me hables, hermanos. ¿Cómo le va a hablar, hermano? No le va a hablar usted, no le va a hablar Dios en la mañana si usted en la mañana pone las noticias, ¿verdad? Y no le va a hablar Dios así. Dios le va a hablar a usted si usted tiene un tiempo con Él, donde usted pasa en oración, donde usted, ¿qué? Lee la palabra, y entonces Dios va a hablarle, y solamente así le va a hablar Dios. El distanciarnos de su presencia siempre va a significar pecado, y un riesgo de pecado latente. Cuando usted simplemente se distancia de venir a dónde, hermanos, a la iglesia, de leer, ¿qué, hermanos? La Biblia, de pasar tiempo, ¿qué, hermanos? En oración, que son fuentes de la gracia, hermanos. Esto va a ser una forma en que usted es llevado o que somos llevados a caer en pecado. Usted no puede decir y agarrar y decirle a un hermano o amigo o pastor, dice, pastor, es que yo no quiero pecar. Y si uno le pregunta, bueno, ¿y está leyendo la Biblia? No, no he leído mi Biblia. Oye, ¿y está pasando tiempo en oración? No, no estoy pasando oración. Oiga, pero no ha venido a la iglesia. No, no he ido a la iglesia. Pues entonces, ¿qué, hermano? ¿Usted realmente está haciendo todo para qué, hermanos? Para pecar. ¿Sí me explico, hermano? Usted va a estar muy en riesgo o totalmente está haciendo todo para caer en pecado. No pasa tiempo con Dios, no ora a Dios, no lee la palabra, deja de venir a la iglesia, deja de activarse o buscar tiempo de pasar tiempo con hermanos en la fe. Entonces, distanciarnos de su presencia siempre significa pecado. Pero la santa familiaridad con Dios, este momento de pasar tiempo con Dios, hermanos, ¿sabe qué engendra? ¿Sabe qué nos lleva? A santidad. Usted pasa tiempo en oración, usted lee la palabra de Dios, usted viene a la iglesia, usted continuamente está buscando a Dios. Eso va a producir santidad en usted. Y entre más piensa en Dios, más y más medita usted en sus obras, entre más le alaba, entre más le pide oración, entre más constantemente habla con Él, Dios va a hablar más constantemente con usted por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, y más seguramente entonces usted estará en camino a una vida que se consagra y que se rinde a Él. ¿Sí? ¿Me explico? Yo le preguntaría, hermano, ¿cuántos himnos o cantos usted ensayó en la semana? No, pero si no me dejó ninguno, pastor. Pues no, pero no tenía por qué dejarle, hermano. Usted pudo aprender algún canto que usted escuchó
o un himno que le gusta y lo pudo repasar y lo pudo aprender de memoria. Hermanos, a mí me llama mucho la atención cómo hermanos, de hermanas mayores especialmente, yo de repente, que hermanas que ya no podían, ¿qué hermanos? Leer los himnos, ¿cómo se los sabían, hermanos? De memoria. ¿Y eso, y cómo se logra aprender uno de memoria, hermanos? Repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Cómo se memoriza uno un texto de la Biblia? ¿Cómo? Repitiéndolo. Estas hermanas mayores me impresionaba porque ellas se sabían todas las estrofas de muchos himnos. ¿Por qué? Porque los cantaban constantemente. Y yo le dije, hermanos, un hábito, quizá nuestro devocional, hermanos, no solamente sería un momento de oración, sino un momento de ¿qué, hermanos? De alabanza. Algo que recuerdo mucho, hermanos, del testimonio de mi hermana Catita, y no es algo que ella nos dijo, me dijo. Sus vecinos me decían que cuando ella tenía su devocional, ella siempre cantaba. Y se escuchaba cantar su voz. Entonces, ¿pasa usted tiempo cantando a Dios, hermano? ¿Lee la Biblia y canta a Dios? Repito, entonces, entre más usted piensa en Dios, entre más usted medita en sus obras, entre más usted le alaba, entre más pasa tiempo en oración, entre más constante le busca y le habla, entre más le habla Dios con usted y su Espíritu Santo le convence más, entonces usted está caminando en el camino que le llevará a una vida de santidad y de consagración a Dios. Esto es algo así, natural, hermanos. Dios va a hablar con usted, Dios va a responder y Dios va a hacer que su vida se entregue más y más a Él. Y por eso, hermanos, hay tantos himnos que nos hablan, como el que cantábamos, más santidad que dame, o más cerca quiero estar que de ti, o más cerca, oh Dios, de ti. Y tantos himnos que hablan acerca de buscarle a Él, orar a Él, acercarme más a Él, más como Cristo quiero ser, ¿sí o no? Son himnos que hablan de esta búsqueda y de este deseo. O el que acaba yo de decir, yo siento en mi alma un intenso ¿qué? Anhelo. ¿Qué tanto está cantando? ¿Qué tanto está aprendiendo? ¿Qué tanto está memorizando? ¿Qué tanto está orando para que su vida sea más y más semejante a quién? A Cristo. Ahora, comunión con Dios, el primer paso para, o más bien que es la naturaleza de la consagración. Ahora vamos a ver cómo se fortalece esta consagración. La consagración se fortalece al ver el pacto de Dios. Mire, véalo usted, por favor, verso 4, lo puede ver ahí conmigo. Dice la Escritura, he aquí mi pacto es que es contigo y serás que Padre de muchedumbre de gentes. Este versículo, hermanos, me lleva a un segundo punto de la naturaleza de la consagración. Primer punto de la naturaleza es comunión con quién, hermanos, con Dios. Luego, fortaleza en admirar el pacto de la gracia. Fortaleza en admirar el pacto de la gracia. Esto ayudó obviamente a Abraham, hermanos, a andar delante de Dios y de ser perfecto. Para que un hombre crezca en santificación, debe de crecer en conocimiento y también debe de crecer en ¿qué, hermanos? En tenacidad de la fe que sujeta al pacto de Dios que ha hecho con Cristo en favor de su pueblo. Lo digo, hermano, una vez más. Este pacto que Dios le presenta a Abraham, dice, he aquí mi pacto es que es contigo. Pero para que haya un pacto, hermanos, debe de haber dos partes, ¿no, hermanos? Porque son dos partes las que pactan. Una puede pactar en hacer y otra en dar. ¿Sí me explicó? Es como un contrato. Usted hace una torta y el otro que entrega esa torta
al que le entrega ese que le paga, ¿no? Bueno, hay un pacto. Aquí dice, aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas gentes. Entonces esto ayudó a Abraham a vivir como tenemos que vivir, andar delante de Dios y ser, ¿qué, hermanos? Perfecto. Porque hay un pacto y tengo que cumplir, ¿qué, hermanos? Ese pacto. Entonces, para que un hombre crezca y sea cada vez más consagrado y entregado a Dios, debe de crecer en el conocer, en el conocimiento, pero también debe de crecer en la tenacidad de una fe que está abrazada a ese pacto, hermanos. Usted y yo, hermanos, yo lo he repetido y especialmente ahora que estamos viendo el primer domingo de cada mes, hermanos, acerca de puntos doctrinales, lo que nos hemos enfocado es que un pueblo que conoce a su Dios es un pueblo que, ¿qué, hermanos? No se olvidó, hermano. El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué, hermanos? Se esforzará y ¿qué? Y actuará. ¿Se acuerda usted? Tenemos que conocer más de Dios. Entre más le conozco, más me sorprendo, más me impacta, más me convenzo. Y obviamente un pueblo que conoce a ese Dios le lleva, nos motiva a actuar y hacer y esforzarnos por ese Dios. Entonces, aquí vemos que este pacto que Dios hace con Abraham nos motiva, nos hace, hermanos, a conocerle más, a esforzarnos más, a que nuestra fe, lo que creemos en Dios, abrace a Cristo y que obviamente, hermanos, actuemos en favor del pueblo de nuestro Dios. Porque este es el pacto que Dios hizo con nosotros, pero también lo hizo con quién, hermanos, con todo su, ¿qué, hermanos? Su pueblo, con su iglesia. A ver, hermano, vaya por favor a 2 Samuel, capítulo 3, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 5, dice el texto: no es así mi casa para con Dios. ¿Sí lo tienen todos? Segundo libro de Samuel, capítulo 23, y estoy en el versículo 5. Dice: no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él que ha hecho, Él ha hecho conmigo, ¿qué? Pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será, ¿qué, hermanos? Guardado. No es así. Él ha hecho, Dios ha hecho pacto conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Entonces Abraham, hermanos, fue renovado en cuanto a su propio interés personal en el pacto. Hermano, cuando una persona conoce a Cristo, pierde, o más bien tira a la basura todo lo que tenía enfrente, todos sus anhelos, sus proyectos. Hoy mucha gente habla de proyectos, porque hoy, acuérdate, está muy en boga, muy de moda, estos coach para todos ¿no? Y hay gente que te guía y te ayuda a cómo hacer tu vida y qué cosas tienes que hacer y cómo tienes que organizarte. Y ese se les llama coaching, ¿no? Y buscan asesorar, esto es desde empresas hasta personas, ¿me explico? Pero hermanos, ¿esto sabe por qué surge? Porque la gente no conoce a quién, a Dios. Porque el único coaching que deberíamos de tener, ¿quién es, hermanos? Es su palabra y es Dios mismo. Pero cuando uno conoce a Dios y, hermano, uno termina postrado delante de Dios como lo hizo Abraham, entonces uno renuncia ¿a qué, hermanos? A todo lo que esperaba, anhelaba, proyectaba. Y entonces mi único proyecto es, hermanos, conocer más de Cristo, ser más como quién, como Él, entregarme más a quién, a Él. Porque su palabra nos dice: más buscad primeramente, ¿qué, hermanos? El reino. Y todo lo demás, ¿qué, hermanos? Viene ¿por qué? Por añadidura. Pero usted y yo
estamos buscando las añadiduras. Entonces estamos buscando, ¿qué, hermanos? Mal. Nos preocupamos por las cosas que no debemos de ¿qué? De preocuparnos. Porque si Dios cuida de las aves, cuidará también ¿de quién? De nosotros. Y Dios a las aves les da, ¿qué, hermanos? El pan, el alimento. Y el vestido. Dios viste a ¿quién, hermanos? A los lirios, ¿no? A ellos que no cosen ni hilan. Y los viste como de una manera muy, ¿qué, hermanos? Muy especial y fina. Pero usted y yo seguimos buscando en los botes de basura, en estas cosas miserables de esta vida, cuando nuestro único deseo genuino tendría que ser anhelar más ser como Él, buscarle más, amarle más, obedecerle más. Entonces Él ha hecho pacto conmigo, un pacto perpetuo, ordenado para las cosas, y ese pacto tiene que ser guardado. Abraham cobró nueva vida al entender, al comprender que todo interés personal tiene que ser puesto en una sola cosa, en el pacto que Dios ha hecho ¿con quién? Conmigo. Tú eres mi hijo y tienes que vivir de esta manera. Note cómo lo repite en el segundo pronombre personal. Esto llama mi atención, fíjese, está ahí. He aquí, mi pacto es contigo y dice, y serás, ¿no? Estoy en Génesis 17, regreso. Y dice, te multiplicaré ¿en qué, hermanos? En gran manera, pondré mi pacto contigo, y dice, y serás, ¿no? Verso 4. He aquí, mi pacto es contigo y serás, pero me gusta cómo, si yo le pongo, mire, voy a parafrasearlo, y tú, Abraham, serás ¿qué? Padre de muchedumbres. Y más adelante, mire, vaya al verso 6. ¿Y qué dice ahí? Y te multiplicaré. ¿Sí? Dice ahí el verso 6. Y te multiplicaré, como diciendo en otra parte, te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán ¿de qué? De ti. Verso 7, lea conmigo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Y termina diciendo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. A ver, hermano, así se le explica a Abraham el pacto de manera personal. Es conducido a sentir que tiene una parte y una porción en él. Te pertenece. Es tuyo, Abraham. Y si has de ser santificado para el servicio de Dios, debes alcanzar plena seguridad e interés en todo lo que yo te he puesto, te he dado en este pacto. Porque, hermanos, cuando Dios hace un pacto con nosotros, hermanos, Él asegura cuidarnos, protegernos, sustentarnos para lograr, ¿qué, hermanos? Ese pacto. Todo. Por eso vuelvo a insistir, busca primeramente ¿qué? El reino, y todo lo demás, hermanos, viene consigo mismo. Entonces, hermano, si tu vida es entregada, santificada, rendida a los pies de Cristo, usted debe tener claridad y certeza y fe completa en que todas las demás cosas, las provisiones, serán provistas por Dios. Las dudas, hermanos, ¿saben en qué se convierten las dudas? Las dudas se convierten en animales, en bestias que arrancan nuestras esperanzas. Usted no debe permitir lugar a ¿qué, hermanos? A la duda, porque la duda es algo que carcome y que va restándonos fuerza. ¿Sí me explico? Nos hace débiles, porque pronto dudamos, ¿me explico? Y caemos en el miedo. Cuando una persona duda, ¿qué hace? Tiene temor, ¿no? Y el miedo, ¿qué hace, hermanos? Paraliza. Nos hace torpes, ¿o no, hermanos? Nos hace tan torpes que una persona, hermano, cuando se llena de miedo, inclusive pierde el control. ¿O no, hermanos?
la experiencia de muchas personas cuando de repente han pasado un momento de algún asalto, alguna cosa de estas, hermanos, o algún miedo, una sorpresa, terminan orinándose. ¿Sí sabe esto, hermano? Y es una reacción fisiológica. El temor los abordó completamente. Esto es dar lugar a las dudas. Las dudas son fieras que carcomen las esperanzas, las cosas que Dios ha construido. Arrancan nuestras esperanzas del huerto que hemos construido con Dios. Pero cuando tú tienes un corazón seguro, fortalecido en Dios, entonces nuestra fe nos hace confiar en su muerte, en su sacrificio, en esa preciosa sangre que Cristo derramó, y entonces a través de esa fe, confianza en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo prometió, en lo que Cristo hizo, y tenemos entonces confianza en lo que Cristo, ¿qué, hermanos? Hará. Él prometió, Él cumplió, y entonces estamos ciertos de que Él, ¿qué, hermanos? Él hará. Entonces así cualquier duda es quitada. Yo lo que les pido, hermanos, es que clamemos a Dios pidiendo una fe sólida. Una fe sólida para leer nuestro título de propiedad. Usted tiene un título de propiedad, ¿sabe? Que se le fue dado. Así como cuando usted compra algo, hermano, hay un título de propiedad y usted guarda su factura, ¿no? O cuando usted compra una casa, tiene el título de propiedad ¿de qué? De la casa, ¿no? Bueno, pues el título de propiedad que dice usted y de mí es liberado para mansiones en los cielos. Amén. Usted tiene una mansión, hermanos, en los cielos, asegurada por Cristo. Usted no se debe de preocupar porque el notario, porque pase algo, hermano, porque lleguen unos paracaidistas, no llegan al cielo, hermanos, no hay problema. ¿Sí? Allá no hay problema. No hay que ser bardas ni construir nada, no, hermanos. Allá no va a haber ninguna barda. El título de propiedad que se le dio a usted cuando usted puso su fe en Cristo es libre para vivir en la mansión eterna. Esto trae gozo, hermanos. Por lo menos a mí me pone contento, loco de alegría. Estoy contento. Y eso lo aprendí desde niño. Estoy contento con una casita, ¿sí? Porque allá en los cielos tendré una eterna mansión celestial, en donde el oro, ¿no? Ahí está. Las calles serán de qué, hermanos? De oro, y el mar de cristal, como se nos ha dicho en algunos momentos, hermanos. Entonces, soy liberado para tener esa mansión en el cielo, y entonces la gran santidad viene a mí de una gran fe. Termino con esta frase. La gran santidad viene después de una gran fe. ¿Qué debemos de tener entonces? Una gran fe para tener una gran vida dedicada y consagrada aquí, hermanos, a Dios. ¿Nos hace falta fe o no, hermanos? Sí, nos hace falta fe. Mucha fe. Pero tenemos esto, hermanos, tenemos que buscarlo, tenemos que pensar en el pacto maravilloso, en tantas cosas que están en ese pacto. Un pacto de amor, un pacto de fidelidad que Dios hizo con nosotros, ¿no, hermanos? Y ese pacto no se va a romper ni va a ser roto por nada. Él prometió amarnos y Él nos ama y nos lo demuestra constantemente. Él promete una misericordia con nosotros constantemente, y la vemos o no, hermanos, en nuestra vida, cada día. Ese pacto está con nosotros. La fe es la raíz, la obediencia es la rama. Esto es con lo que quiero terminar. La fe es la raíz, pero la obediencia es la rama. Y si la raíz se pudre, ¿qué pasa, hermanos? Las ramas, ¿qué, hermanos? Se secan y se quiebran. No va a haber flores en las ramas. Pide saber que Cristo es tuyo. Pídeselo a Dios. Señor, quiero hoy terminar este mensaje haciendo que todos ustedes oren a Dios y digan: Señor, tú eres mío. Tú eres mío,
y yo sé que yo soy tuyo. Y entonces allí encontrarás una fuente para regar tu consagración y hacerla rendir fruto para el servicio de Cristo. ¿Sí, hermano? Quiero que usted ore así a Dios. Cristo, tú eres mío y yo soy tuyo. Y entonces tú y yo vamos a encontrar una fuente para regar nuestra consagración y entonces dar el fruto que traigan gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.